No quería dejar de agradecer a todos los colegas que hoy en día nos están acompañando, nos están regalando su tiempo, su experiencia, sus saberes, en este esfuerzo que es básicamente, como bien lo dijo nuestro presidente, el doctor Parrilla, es básicamente educativo. Quiero agradecer a la UCASAL, de la que yo también formo parte como docente. Quiero agradecer al magíster y licenciado Carlos Zuccotti, que fue uno de los factotum que hizo posible que la UCASAL nos brindara este espacio. Y por supuesto a todos los auspiciantes que tenemos ahí en la pantalla. Bueno, dicho esto, seguramente me olvido de alguien, pero vamos a hablar un poquito de esteroides anabolizantes androgénicos. Yo voy a dar la parte aburrida, es decir, yo voy a hablar un poquito de la farmacología, de la fisiopatología, de la fisiología, de todas esas cosas que son por ahí un poquito más aburridas. Voy a empezar diciendo algo que les voy a pedir, perdón que estoy comiendo una pastilla, pero me duele bastante la garganta, algo que no deberíamos olvidarnos a lo largo de toda la presentación, y es que los esteroides de los que vamos a hablar en realidad son de prosapia, tienen doble apellido, anabolizantes y androgénicos. ¿Por qué? A mí me gusta nombrarlos así, aunque a pesar de eso durante la presentación posiblemente hable indistintamente de esteroides o de anabólicos, pero tienen tanto un efecto androgénico como un efecto anabólico, y hay que diferenciar claramente cuáles son las diferencias de estas dos cosas. Androgénico corresponde a cualquier hormona esteroide, ya sea natural o sea sintética, que promueve el desarrollo de las características sexuales primarias o secundarias. En cambio, lo anabólico tiene que ver con el crecimiento del tejido somático, y cuando hablamos de esto en ejercicio, básicamente nos referimos a músculo esquelético y hueso. ¿Y cuál es la diferencia de esto? Que los esteroides anabolizantes androgénicos, cuyo paradigma es la testosterona, son los únicos que tienen esos efectos androgénicos. En cambio, el efecto anabólico es compartido con muchas otras sustancias. La insulina es una hormona anabólica. El factor tipo insulínico es un factor anabólico. La hormona del crecimiento es una hormona anabólica. Quiere decir que de este lado tenemos mucho, de aquel lado tenemos poco, pero lo androgénico tiene que ver y se relaciona mucho, vamos a ver después, con todos los efectos secundarios e indeseados que tienen estos esteroides. Esto es un poco la historia, voy a tratar de obviarlo porque me pidieron que sea rápido. El término testosterona, que es la hormona paradigma de los esteroides anabolizantes androgénicos, se acuñó en 1935 cuando David Laqueur y otros en ese equipo aislaron la testosterona por primera vez de testículos de toro. Y ese mismo año, en agosto de ese año, Buchanan y Ruzicka, que recibieron el premio Nobel por esto, la sintetizaron químicamente en forma independiente, es decir, en dos laboratorios separados. Ya a principios de la década de 40 empezaron a aparecer papers donde se decía que sujetos humanos habían recibido o habían tenido pruebas con testosterona en Alemania, y que durante la Segunda Guerra Mundial fue una sustancia que se administró a los soldados alemanes, porque vamos a ver después que la testosterona tiene efectos psicológicos también, entre los cuales está el aumento de la agresividad en la persona. Bien, ¿cuándo comienza el uso de la testosterona en atletas? Bueno, aproximadamente en la década del 40 o del 50, y llega a un pico en los Juegos Olímpicos del 68. Ya a fines de los 60 se empezaron a utilizar lo que se llamaban las rutinas de acumulación o las rutinas de stacking, que vamos a ver después, donde que se siguen usando en la actualidad, donde se usan dos o más anabólicos en forma combinada para lograr, según piensan los atletas, porque esto no está comprobado, una sinergia y un mayor efecto en el efecto anabólico. Ahora, ¿qué pasó con los esteroides anabólicos? En los 70 principalmente los usaban los atletas en competición para mejorar su performance deportiva. Sin embargo, ya en los años 80, ese consumo empezó a cambiar de objetivo y se empezó a usar en los gimnasios y en los clubes de salud. Es decir, que hubo un cambio en el paradigma de uso
de los esteroides anabolizantes androgénicos que adquiere hoy su mayor relevancia y su mayor importancia, porque la importancia que tienen hoy en día, a pesar de seguir siendo el grupo más usado dentro de lo que es el doping, por lejos, porcentualmente, es de uso masivo a nivel social. Y ahora vamos a ver qué pasó con eso. Y lo curioso de esto es que al principio muchos médicos no creían que los esteroides anabolizantes androgénicos mejoraban el rendimiento deportivo en términos de mejora de la fuerza y de la masa muscular. Tal es así que el COI en la primera lista que saca no los prohíbe y el Colegio Americano de Medicina del Deporte, el American College, en su primer toma de posición, directamente dice que no había evidencia suficiente para considerar que los esteroides anabolizantes androgénicos podían mejorar la masa y la fuerza muscular, cosa que obviamente se cambió en la declaración del 87 y que obviamente hoy en día está refrendado en la última toma de posición que fue del año pasado, del 2021. Entonces dijimos que la testosterona es el paradigma de los andrógenos anabolizantes. Y como una gran familia de hormonas, proviene del colesterol, que tiene ese nombre raro, ese núcleo general que se llama ciclopentano perhidrofenantreno, tiene esos nombres complicados, básicamente el viejo y querido colesterol, o no tan querido, del cual derivan todas las hormonas esteroideas. Y entre ellas los andrógenos, y aquí les pido que se fijen en un detalle, que los estrógenos, sin hacer ninguna conceptualización machista, son los precursores de los andrógenos son los precursores de los estrógenos, tanto en el hombre como en la mujer. Es decir, que las hormonas sexuales, esto es una cosa importante para algunos que no pueden no saberlo dentro de lo que es la biología, variamos un poco en las concentraciones y en las cantidades, pero ambos sexos tenemos tanto andrógenos como estrógenos y por tanto tenemos receptores para unos y para otros. Y un poco lo que hablaba Rodrigo recién, la presencia de los glucocorticoides, ven ahí los corticosteroides, derivados de la pregnenolona, a su vez del colesterol, que también están puestos aquí en esta cascada que nace o se origina en el colesterol. Bien, ahora bien, hay un eje, no voy a, como pidieron que lo hiciera rápido, voy a tratar de ser lo más rápido posible con este slide y voy a tratar de remarcar aquellas cosas que nos tienen que interesar para entender otras cosas después. Hay un eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, obviamente. El hipotálamo produce un factor de liberación, un release hormone factor, que es el factor gonadotrófico, que hace que la adenohipófisis, es decir, la apófisis anterior, secrete hormona luteinizante y folículo estimulante. La hormona luteinizante trabajando sobre el testículo, estimulando el testículo a nivel del sebo de Leydig, hace que se produzca básicamente testosterona. Como dijimos, la testosterona es una hormona lipofílica, con lo cual le cuesta viajar en sangre. Por lo tanto, depende para ese viaje en la sangre que hace a estimular los distintos órganos, unirse a proteínas. En menor porcentaje a la albúmina y en mayor porcentaje a unas proteínas muy específicas que fabrica el hígado, que se llaman globulinas fijadoras de hormonas sexuales. Entonces, la mayoría de la testosterona está unida a estas proteínas. Y solamente una parte muy chiquita, el 2% aproximadamente, viaja en forma libre y es la que es hormona biológicamente activa, es decir, es aquella que es capaz de producir un efecto. Dos cosas importantes tenemos acá. ¿Qué pasa con el metabolismo de la testosterona? El metabolismo de la testosterona va a cambiar según los tejidos. Va a haber tejidos donde va a haber una enzima que tiene un nombre raro que se llama 5-alfa reductasa, más o menos un 4% de la testosterona va a ser atacada por esta enzima y va a dar lugar a la producción de dihidrotestosterona. ¿Está bien? Esa dihidrotestosterona es mucho más potente que la testosterona en sí, pero no actúa en todos los tejidos. Y fíjense que hay otra enzima que se llama aromatasa, que más o menos convierte entre un 0,2 y un 0,5% de testosterona en estradiol, que es una hormona femenina, es un estrógeno, ¿está bien? Entonces,
Un porcentaje bajo, como dijimos, se convierte en dihidrotestosterona y un porcentaje en estradiol. Pero ¿qué pasa si hay un exceso de testosterona en sangre? Y bueno, el cuerpo se va a proteger y va a tratar de mantener esos niveles balanceados. Lo primero que va a hacer es inhibir el eje por un mecanismo de feedback negativo. Y lo segundo que va a hacer es agarrar todo ese exceso de testosterona que tiene y convertirlo en estradiol. Quiere decir que los niveles de estradiol van a aumentar. ¿Está bien? Entonces va a haber efectos secundarios, va a haber desarrollo de caracteres sexuales femeninos, va a haber atrofia testicular por la inhibición del eje y va a haber la producción de ginecomastia. ¿Cómo es el mecanismo de acción? No me voy a meter demasiado en esto, sepan que tiene un mecanismo genómico y no genómico. ¿Por qué genómico? Porque al ser una hormona lipofílica, penetra, atraviesa la membrana celular, que es básicamente grasita, encuentra un receptor en el citoplasma, viaja al núcleo y le dice al ADN del núcleo qué proteínas sintetizar. Lo interesante de la parte no genómica es que hoy en día sabemos que algunos de los efectos se predicen por mecanismos no genómicos, es decir, no por interacción con el ADN, sino con otras vías que tienen que ver con la proteína quinasa A, la proteína quinasa C, y con una molécula muy importante que a lo mejor algunos de ustedes la han escuchado, es mTOR. No es Thor el musculoso de los Avengers, es otro Thor. Ese mTOR es una molécula clave en el metabolismo, particularmente relacionado con la fuerza. Uno de los estímulos de esa vía intracelular que tiene a mTOR por eje principal es el entrenamiento de fuerza, justamente. Es otra de las maneras de estimular a esa vía. Y entonces los distintos receptores, según estén ubicados y según sea lo que esté produciéndose en esos tejidos, es que se van a producir los distintos efectos, que van a variar obviamente en las etapas de la vida. La dihidrotestosterona que se produce, como dijimos recién, a partir de la 5-alfa reductasa, a partir de la testosterona, va a estimular también los receptores de andrógenos, pero en ciertos tejidos. La testosterona per se va a actuar también sobre los receptores de andrógenos, y ella va a ser la encargada de actuar sobre el músculo estriado, sobre la eritropoyesis y sobre el hueso. Este es un detalle interesante, el del hueso, porque fíjense que incluso en el hombre, por acción de la aromatasa, se producen estrógenos, es decir, se produce estradiol. Y es el estradiol. Ustedes saben que la mujer cuando entra en la menopausia tiene problemas de osteoporosis, ¿verdad? Bueno, lo que se ha visto es que los hombres que tienen déficit de testosterona tienen osteoporosis. ¿Por qué? Porque esa vía no está estimulada y no tiene la protección indirecta del andrógeno convirtiéndose en estrógeno a nivel del hueso, lo cual es sumamente interesante porque nos cuenta que de alguna manera la producción de estrógenos en el hombre también es importante. De este cuadrito solamente 2 o 3 cosas, porque acá entramos en un problema, que es el siguiente. Yo tengo una hormona que fisiológicamente funciona a determinadas concentraciones. ¿Qué pasa cuando yo doy hormona desde afuera? Es decir, la doy exógenamente y la doy en dosis altas, en altas concentraciones. Bueno, ya no se va a comportar el organismo de la misma manera. En primer lugar, voy a inhibir el eje, que era lo que habíamos visto al principio. En segundo lugar, y por eso le conté lo de las proteínas a las cuales se unía la testosterona, esos andrógenos que yo dé desde el punto de vista exógeno van a hacer que aumente la cantidad de testosterona libre o de andrógeno libre, cualquiera sea el que dé, porque ya no voy a tener la misma capacidad, ¿sí? Para la cantidad de proteínas que yo tenía, voy a tener muchísimo más andrógeno que ya no se va a poder ligar y va a actuar como hormona libre. Entonces va a haber mayor estimulación del receptor de andrógenos. Además se va a producir lo que se llama una upregulation, es decir, va a aumentar la expresión de esos receptores de andrógenos en la membrana celular. Va a estimular también a la hormona del crecimiento y al factor insulino-like, que es un estímulo que se obtiene a partir de la hormona del crecimiento. Y un efecto muy importante es que
los andrógenos y los anabólicos exógenos inhiben, es decir, hacen una competición, una inhibición competitiva, el receptor del cortisol, con lo cual van a tener un efecto anticatabólico, porque sabemos que el cortisol es la hormona catabólica por excelencia. Bien, y de ahí salen entonces todos los efectos y acciones, tanto las androgénicas como las anabólicas, que se dan en una serie importante de tejidos. La que más nos interesa a nosotros desde el punto de vista, o la que más le interesa al atleta, al deportista, desde el punto de vista del rendimiento o inclusive de la estética, como vamos a ver ahora, es a nivel de la síntesis de proteínas musculares. Pero, como vemos, tiene un efecto, lo que se llama un efecto pleiotrópico. Pleio significa total. Son sustancias que tienen efectos pleiotrópicos, aquellas que se meten con muchos sistemas corporales, como hace, por ejemplo, la insulina. Y de allí también van a salir los efectos adversos, las características sexuales masculinas, secundarias masculinas en mujer, el hirsutismo, la hipertrofia clitoridiana, etcétera, etcétera. Y un factor que no debemos descuidar es que ese desbalance de andrógenos que yo estoy introduciendo, digamos, exógenamente y artificialmente, también tiene efectos psicológicos y psiquiátricos. De hecho, la parte de agresividad, el aumento de la agresividad, eso que mencionamos con respecto a los soldados alemanes, también es una cosa que uno puede detectar en muchos atletas. Y de hecho, ustedes, como bien dijo, no recuerdo si fue el doctor Parrilla, el doctor Bau, quien fue que lo dijo, van a ser agentes de salud. Con lo cual, y acá estamos involucrando a todos, no solamente a los médicos, sino también a los profes de educación física, a los kinesiólogos, a todos los que estén con un equipo, percibir esa agresividad y avisar de ello, porque, como vimos también, todos somos responsables. Y ese puede ser uno de los primeros síntomas o signos que aparecen, digamos, del uso de anabólicos. Desde el punto de vista de los compuestos, no me voy a meter demasiado con la química. Sepan que hay tres grandes grupos principales: los ésteres de testosterona. Ustedes saben que un éster es una unión de un alcohol más un ácido, entonces son testosteronas modificadas por adición de grupos químicos. Derivados de la 19-nortestosterona, que es la que se conoce vulgarmente como nandrolona, muchos de ustedes la habrán sentido nombrar, y derivados de la dihidrotestosterona, y que pueden ser administrados por vía oral, intramuscular o en algunos compuestos por ambos. Entonces, ¿para qué se hacen esas modificaciones químicas? Bueno, básicamente para dotar de actividad por vía oral a la testosterona modificada. ¿Y por qué es esto? Porque yo tomo testosterona en su forma natural, tiene una inhibición por metabolismo de primer paso hepático, es decir, rápidamente el hígado la inactiva y esa testosterona se hace inefectiva. Con lo cual, uno de los objetivos de las modificaciones químicas es dotarla de actividad por vía oral. Otro es disminuir el efecto androgénico. ¿Por qué? Porque al atleta o al que la toma, lo que le interesa es el efecto anabólico, no el androgénico, que le va a dar efectos adversos. Entonces yo la quiero modificar químicamente para disminuirle ese efecto androgénico. Y como contrapartida, prolongar, aumentar o mejorar el efecto anabolizante. Y como cuarto punto, de alguna manera, químicamente, enmascarar la sustancia que estoy tomando. ¿Qué pasa con el ejercicio entonces? ¿Qué pasa con la testosterona que producimos? ¿Aumentamos la testosterona cuando hacemos ejercicio? Sí, de hecho aumentamos la testosterona, aumentamos la hormona del crecimiento, aumentamos el factor insulino-like, etcétera, etcétera. ¿Qué influencia tiene en la musculación, en la fuerza muscular? Bueno, los estudios en general han demostrado que tiene poca influencia. El problema con esto es que los estudios clínicos que se hacen muchas veces no pueden ser fácilmente comparados. ¿Por qué? Porque se usan poblaciones distintas, atletas distintos, protocolos distintos, dosis distintas, etcétera, etcétera. Pero en general lo que se sabe es que en la punta de la pirámide, hacia arriba, la influencia es poca.
en términos de que hacer ejercicio me aumente la testosterona y eso redunde en un gran aumento de la masa muscular o de la fuerza. Lo que, por el contrario, está bien comprobado es que las dosis suprafisiológicas dadas exógenamente de esteroides sí aumentan de forma muy grande la fuerza muscular, la masa muscular. Este fue para mí el mejor estudio, es un estudio pivotal dentro de lo que es el desarrollo del conocimiento que tenemos del uso de testosterona exógena, que es la administración de dosis suprafisiológicas, es un estudio que hizo Bazin en el 96, muy interesante, muy bien hecho, tomó hombres de entre 19 y 40 años y los dividió en 4 grupos, un grupo que tenía solamente placebo, es decir, no recibía nada, un grupo que tenía placebo más ejercicio, uno que tenía testosterona solamente, lo que usó el andrógeno que usó, el anabólico que usó fue testosterona, y otro que tenía testosterona más ejercicio. Y lo que vio, usando dosis suprafisiológicas, estamos hablando de 600 miligramos por intermuscular por semana durante 10 semanas, es que aumentaba notoriamente la masa muscular y la fuerza muscular. Y que además, en el grupo que hacía ejercicio de fuerza, es decir, ejercicios contra resistencia, ese aumento era aún mayor, lo cual demostró casi en forma definitiva, después vinieron muchos estudios, pero que este efecto de las dosis suprafisiológicas de anabólicos exógenos era altamente efectiva. Y bueno, y esto obviamente fue refrendado, les dije, este es la toma de posición del American College del año pasado, el 2021, donde esta afirmación que ya hizo Bazin hace tantos años y que se comprobó con tantos estudios, tiene categoría de evidencia A, es decir, está refrendada por estudios clínicos randomizados, doble ciego y bien establecidos. ¿Para qué se toman los anabólicos en el deporte? Bueno, básicamente los deportistas lo toman con 4 objetivos clave. El primero y el más principal es el aumento del tamaño y de la fuerza muscular. Pero también el efecto anticatabólico, que para algunos deportistas resulta útil. Y vimos que ese efecto anticatabólico tenía que ver con esa inhibición que hacían los anabólicos exógenos del receptor de cortisol. El efecto psicológico, la aparición de euforia, la disminución de fatiga y la agresividad, o sea, eso le da mayor tolerancia a las cargas de trabajo. Y secundariamente, el aumento de la capacidad aeróbica, porque, esto yo todavía no se los mencioné, la testosterona o los anabólicos, los esteroides anabolizantes androgénicos en general, estimulan la producción de eritropoyetina, es decir, de EPO. Y la EPO es la hormona o el factor de crecimiento que produce un aumento de la eritropoyesis, es decir, un aumento de los glóbulos rojos y con tanto un aumento de la hemoglobina y del transporte de oxígeno. Después a la tarde vamos a hablar 2 palabritas sobre eso. Sin embargo, yo les digo y les cuento que hubo un switch, y esta es la importancia real de los que estamos hoy en día alrededor de la ciencia de ejercicio, sea cual sea nuestra visión, médicos, psicólogos del ejercicio, nutricionistas del ejercicio, profesor de educación física, entrenadores. ¿Saben cuál es? Que hoy en día esto ha pasado a ser moneda corriente en los gimnasios, en los clubes de salud. Estamos hablando de chicos de 15, 16, 17, 18 años que entran a un gimnasio, entran a un club de salud, quieren estar mejor para el verano, quieren que la novia lo vea más musculoso, más grandote, y empieza a tomar esteroides anabolizantes androgénicos. Y se ha identificado una patología, una dismorfia muscular que se conoce como vigorexia, que es una suerte de, esto lo va a hablar mejor el licenciado Fenili a la tarde posiblemente, de anorexia reversa, donde a pesar de estar muy desarrollados muscularmente y en términos de fuerza muscular, ellos se perciben como sujetos esmirriados, alfeñiques, por así decirlo, sin desarrollo muscular suficiente para lo que ellos piensan que deberían tener.
Hoy en día sabemos que las personas por recreación, por estética o por otros objetivos diferentes de los del rendimiento, consumen esteroides anabolizantes androgénicos entre 15 o 24 años, tienen más probabilidades de hacerlo que los mismos atletas que lo usan, sin embargo, con objetivos, digamos, deportivos. ¿Cómo se usan? Esto parece una apología del delito, créanme que no lo es, pero es contarles porque si no sabemos, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, dicen, ¿no? Básicamente se pueden usar de estas 6 formas que yo les cuento acá. La forma de plató es empezar a tomar una droga y cuando se hace inefectiva, cuando ven que no progresan lo suficiente, empiezan a tomar otra droga. Es decir, cuando llegan a un plató para esa droga, tratan de tomar una droga con mayor potencia. Lo que hablábamos al principio, el apilamiento, el stacking, blending o shotgunning, que son combinar diferentes esteroides anabolizantes androgénicos para superar el tope de respuesta de cada uno. Entonces empiezan a pensar que hay unas supuestas sinergias en el desarrollo que ellos van a lograr si combinan 2 o 3 o más drogas en distintos tipos de protocolo. Es la forma que más se usa y obviamente por el tema de la combinación es la más peligrosa. Bueno, después se pueden usar en ciclos de 3 meses de uso con 3 meses de descanso, en forma de pirámide, es decir, arrancan con dosis bajas, van subiendo y terminan bajando. Lo que se llama tapering o decreciente directamente, arrancan con dosis muy muy altas y las van bajando a medida que se acercan generalmente a la competición. O la forma que se llama explosión y crucero en el sentido de velocidad crucero, ¿no? Usan periodos con dosis muy muy altas y bajan a periodos donde ellos dicen que hacen lo que es mantenimiento. ¿Cuál es el problema? Están usando dosis 10 a 100 veces más altas de las que se usan en terapéutica, porque los esteroides también tienen una indicación. Recuerden que hay un viejo proverbio médico que dice que no hay medicamentos malos, hay malas indicaciones. Bueno, tienen su uso sobre todo en el hipogonadismo primario o secundario, pero acá, como las usan con otro objetivo, y las dosis tienen que ser suprafisiológicas, se meten con dosis de 10 a 100 veces mayores. Y usan generalmente más de una vía de administración y combinan a veces inclusive todos estos tipos y pautas que vimos antes. Y según el tipo de deporte va a estar relacionado el objetivo, el efecto buscado, y en función de eso harán, digamos, las pautas de uso que usarán y las dosis que conllevarán esas pautas. Bueno, entonces acá viene la cosa. ¿Cómo hacemos? ¿Por qué? ¿Cómo hace un chico de 18 años que hoy en día empieza a ir al gimnasio y dice, tengo que tomar algo para estar mejor, me tengo que tomar... y le pregunto al doctor Google. Entonces agarran la computadora y le preguntan al doctor Google. ¿Y el doctor Google les da alguna respuesta? Millones de respuestas. Tienen páginas de lo que se les ocurra. El doctor Google te puede decir absolutamente todo. Y además de eso, ustedes ven ahí, yo les puse solamente algunos ejemplos. Aquella es una página que da ciclos, si quiero volumen, si quiero esto, si quiero lo otro. O sea, cosas totalmente alejadas de la realidad médica y de la realidad científica, con todos los peligros que eso conlleva. Calculadores de las dosis que debo usar según el tipo de esteroide que quiero usar. O sea, me la calcula automáticamente. Esto es terrible y no hay manera de regularlo. Y cuando terminé todo esto y elegí todo lo que quería hacer, aprieto un botón y me las compro por internet. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es lo que dijimos al principio, que no podemos separar, usando dosis altas y a largo plazo, el efecto anabólico del efecto androgénico, por más modificación química que yo haya hecho de la droga. Y es ahí donde aparecen los problemas, que nadie me cuente que este físico está logrado en el gimnasio, porque la verdad yo honestamente sería un poco prejuicioso, pero no les creo. Y además, el otro problema es la polifarmacia, porque estas personas, sobre todo los fisicoculturistas o los pesistas, ya estamos hablando acá un poco más de la estética relacionada con un deporte, pero básicamente de la estética, que son conscientes de todos estos problemas, empiezan a tomar otras drogas para compensar los efectos adversos.
Por ejemplo, si yo sé que los estrógenos que me produzca el exceso de andrógeno anabólico que estoy tomando me va a producir efecto feminizante, bueno, empiezo a tomar bloqueante para los receptores. Por eso yo les tenía que explicar los receptores antes. ¿Se entiende esto? Porque ahora uno entiende por qué se dan con todo lo que tienen. Entonces terminan tomando 8, 9, 10 drogas en dosis que uno ni sabe qué hace y por largos periodos de tiempo. Bien, y acá aparecen los problemas. Por un lado, los efectos adversos virilizantes, las alteraciones, dijimos que se inhibía el eje, con lo cual podemos tener atrofia testicular, podemos tener oligospermia, podemos tener azospermia, podemos tener infertilidad en las mujeres, aumenta la liberación de hormona del crecimiento, hipotiroidismo por inhibición de la TSH, el factor liberador, y todos los signos de virilización que comentábamos al principio en la mujer. ¿Qué pasa del punto metabólico? Y pasa de todo. Por un lado aumenta la resistencia a la insulina, vamos a terminar con una hiperinsulinemia, vamos a aumentar la producción de colesterol malo, el LDL, vamos a disminuir el HDL, vamos a tener la posibilidad de hacer o de producir daño endotelial, lo cual nos va a llevar a la aterosclerosis, ¿sí? Aumentar la frecuencia de accidente cerebrovascular o de accidente isquémico transitorio, una pinturita. Y desde el punto de vista hematológico, además, trombosis por aumento del hematocrito, de la agregación plaquetaria y en algunos casos, sobre todo con los derivados alquilados, es decir, aquellos a los que se le agrega un grupo alquilo, alteraciones hepáticas severas o incluso tumores hepáticos. ¿Cuál es el gran problema? Que muchos de estos se hacen irreversibles si alguna vez lo consigo convencer de que deje los anabólicos. De eso ya no se vuelve. Algunos se pueden revertir, otros a veces sí, a veces no, pero algunos son directamente irreversibles. Y el problema que tenemos es que el chico, para llegar a aquello, va a intentar pasar por esto. ¿Cómo podemos hacer para que esto no pase? Prevención. ¿Y cómo podemos hacer prevención? A través de la educación, que son los objetivos de esta jornada. Así que esto es para recordarle que muchos de estos atletas directamente dieron su vida por la causa de los esteroides anabolizantes androgénicos. Nada más de mi parte, la Comisión Nacional Antidopaje tiene muchísima información, hay una plataforma virtual de aprendizaje y si no directamente a la página de la Asociación Mundial Antidopaje, sigan aprendiendo, sigan preguntando, todos somos ignorantes en este tema y todos podemos ayudarnos unos a otros para hacer un deporte más limpio y un ejercicio más sano. Muchas gracias.